Es sumamente importante la educación sexual y organizaciones como la que yo te mencionaba, Corazones Mágicos, yo he visto su trabajo, son fantásticos. Ellos van a kinders que están en, bueno, educación preescolar con niños de 4, de 5 años y les empiezan a hablar cuáles son tus partes privadas, cuáles no son tus partes privadas, qué es lo que puede tocar a alguien, qué es lo que no puede tocar, qué es un buen secreto, cuáles no es un buen secreto, cómo te hace sentir un secreto. Si te hace sentir mal, entonces no lo guardes, dilo y defiéndete, habla. Incluso está demostrado en los países donde se han hecho los estudios formales que las personas con educación integral de sexualidad tienen más conciencia de los riesgos, posponen inicio de relaciones y de actividades más riesgosas, y el día que se atreven a intentar algún tipo de actividad relacionada con la sexualidad, se protegen más y protegen más a las demás personas. Entonces, y saben pedir ayuda. Entonces hay menos embarazos no deseados, hay menos violencia y se sabe evitar violencias cuando hay esta verdadera formación. La sexualidad ha sido un tema tabú en varias de las culturas actuales y se ha percibido como algo peligroso y como algo de lo que no se debiera de hablar. Se cree que si no se nombra no va a existir y que las personas no van a desarrollar su vida sexual, y entonces la gente prefiere no mencionarlo. Y también la sexualidad ha sido, la manera en que cada quien ejerce su sexualidad, ha sido un motivo de juicio, de crítica, de violencia. Entonces muchas personas prefieren no hablar de lo que están viviendo por miedo a ser juzgadas también. Hay gente que se alarma, se espanta, le resulta que pudiera ser contradictorio a sus creencias religiosas, pero en realidad el hablar del cuerpo y llevarnos a prevenir ese tipo de abusos, no hay de otra, tienes que hablar las cosas por como son, y hay maneras muy sutiles de hacerlo, hay formas de educar a los niños desde su etapa a su nivel, con el lenguaje apropiado, y créanme, estaríamos previniendo una cantidad no solamente de abusos, pero también de embarazos. También es la oportunidad de preguntar, de escuchar lo que no escuchamos en otros lugares por los mitos, por los prejuicios, por valores basados en machismo, sexismo, homofobia, transfobia, que no permiten entender que hay diversidad, que solo quieren asignar dos opciones, que descalifican cualquier cosa que no sea reproductiva, incluso cuando dicen sexo solamente debe ser coital, ¿no? Puede haber relaciones sexuales sin coito, y entonces mucha gente pensaría, no, entonces no fue sexo, pero puede haber apapacho, puede haber caricias, puede haber masturbación, puede haber tomarse un café cuando dos personas que se quieren y se gustan, estar juntos, sentir la vibración y estar en contacto. El vínculo emocional es igual de importante, la fantasía, el deseo. En todos esos momentos estamos viviendo también la sexualidad. Se discrimina porque se niegan los derechos a las otras personas para acceder a una sexualidad plena. Entonces, desde ahí se descarta a las personas adultas mayores, a niños y niñas y a personas con discapacidad, como si las personas que no entramos dentro de esos estereotipos no tuviéramos sexualidad. Las personas con discapacidad amamos, tenemos deseos sexuales, sentimos placer, tenemos esa posibilidad de trascender, ya sea teniendo hijos biológicos o trascendiendo de otra manera en la sociedad.
hablamos de los derechos sexuales con las personas con discapacidad y lo buscamos hacer de forma accesible. O sea que si la persona no ve, pues tendría que ser con materiales, con elementos que sean accesibles al tacto, que hagan referencia a los otros sentidos con los que sí cuenta la persona, el olfato, el oído, y desde ahí trabajar. Si la persona tiene discapacidad auditiva, trabajar desde la lengua de señas mexicana, trabajar desde esquemas, desde imágenes, y también trabajar lo que se habla de lenguaje fácil, lectura fácil, entonces que los textos sean sencillos, que la información sea clara, también para llegar a personas con discapacidad intelectual o con otras discapacidades de desarrollo. También es útil para personas con discapacidad auditiva y sirve que todas estas herramientas van a servir para personas que no tienen una discapacidad diagnosticada o aparente, porque el que haya otros materiales dirigidos al tacto, el que se usen esquemas, el que se usen imágenes. Estos son modelos que fueron inspirados en flores, son modelos de órganos sexuales femenino y masculino, y lo que estaría en el pétalo, en los pétalos de las flores son los órganos externos, y lo que estaría adentro del cierre, que está en el tallo de las flores, son los órganos internos, y tienen diferentes texturas. Y eso permite que la persona con discapacidad pues se vaya guiando al respecto. Es una mama, también es afelpada. Buscamos que fueran modelos también agradables al tacto, también para que la gente sepa que su propio cuerpo es bello, requiere cuidado, requiere ser apapachado. Y esta sirve tanto para que se pueda ilustrar cómo es el proceso de amamantamiento, o incluso para favorecer lo que es la autoexploración, porque esta trae por ahí una estructura que es más durita que la gente tiene que buscar. Se ha trabajado la asistencia sexual, que una persona con discapacidad pueda tener otra persona que le brinde asistencia sexual, por ejemplo, alguien que no puede tocar su propio cuerpo, pues que otra persona pueda tocar el cuerpo de la persona con discapacidad para que la persona se reconozca o tenga sensaciones que no tendría porque no podría tocar su propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando esta sea una decisión de la persona con discapacidad y quien lleva el control es la persona con discapacidad de la asistencia que necesita. O, por ejemplo, dos personas con discapacidad motriz que desean tener contacto cuerpo a cuerpo y que no pueden acomodarse por sí mismas, por limitaciones en sus movimientos, piden a alguien que sexualmente les asista y les acomode de la forma que ellos necesitan para poder tener ese contacto cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Muchas religiones, ven en la sexualidad única y exclusivamente el pretexto para la reproducción. Una vez que este se termina, no se piensa en el placer, no se piensa en el bienestar, no se piensa en nada más que en la reproducción. Y el sexo es para tener hijos y punto, ¿no? Esa es la primera cosa que nos quitan. Segundo, el periodo de la vejez es un periodo poco aceptado, poco grato, nadie quiere pensar en él, tampoco nos dan derecho al placer. ¿Por qué? Porque vejez es estar jodido, ¿no? Entonces solo jodidos, y los jodidos no tienen placer y no tienen sexo y no tienen bienestar. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, ¿qué es esto? No estoy muerto. A la gente que nos está viendo, estamos viejos, pero no estamos muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que se les ha olvidado que la sexualidad, además de la reproducción, nos sirve para dar y recibir afecto. Yo, mujer vieja, no he perdido mi necesidad de recibir afecto, abrazo, besos. ¿Cuántas abuelas hoy no siguen aguantando a un abuelo violento? Que puede ser tu abuelo o el mío,
Abuelos violentos, maltratadores, físicos, emocionales, sexuales, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que no se han hablado y las viejas de hoy han aguantado muchísimo el maltrato, la violencia y la insatisfacción sexual. Ahora hay que decirles, a ver, ok, no tuviste orgasmo. ¿Se puede tener orgasmo en la vejez? Sí, sí se puede tener. Hay que trabajarlo, hay que aprender a reconectarte con tu cuerpo. Porque el placer era malo, porque el placer era castigado. Imagínate qué cosa más bella, un beso, un abrazo, cachondo, rico, para recibir placer, para recibir amor. Qué padre irme a bailar, qué padre ir a disfrutar de los postres más deliciosos que a mí me gusten. ¿Por qué tengo que renunciar al placer? Y las personas adultas mayores necesitamos que nos hablen de sexualidad, aunque yo no la ejerza, entre comillas, porque todas lo ejercemos. Cuando yo me levanto, me arreglo, me pongo perfume, bailo, estoy ejerciendo de alguna manera mi sexualidad, estoy manifestando, no ejerciendo, estoy manifestando mi sexualidad. Entonces, el afecto y el placer, yo insisto que no hay que olvidarlo como grandes derechos de las personas adultas mayores. La vida sexual en todas las edades es más que un coito. Y con mayor razón en la vejez.